Hola amigos, bendiciones. En el video anterior habíamos hablado de lo importante y crucial que era que un hombre diera su palabra como la más grande garantía de su honestidad. Pero desafortunadamente las personas en el tiempo empezaban a no cumplir sus palabras, a mentir, a no cumplir sus promesas, engañando y traicionando la confianza que se le ponía a su palabra. Y eso desencadenó una falta de confianza, falta de fe, falta de seguridad. Y poco a poco la palabra del hombre fue perdiendo su valor al punto de que ya no era considerado como garantía o algo de valor. Aunque hay que reconocer también que en la historia hubo personas que siempre lucharon para cumplir sus palabras, aunque eso les costara la vida. Había una minoría, sí, que mantenía su honor, su valor y cumplía sus promesas. Y así también hubo personas que desafortunadamente desacreditaban las palabras por su forma de actuar y de hablar. También hubo hombres que sí cumplían sus palabras y lo acompañaban con sus acciones, y por ende eso le daba autoridad al hablar y enseñar. Desafortunadamente la palabra del hombre cada día perdía más su valor y necesitábamos un revolucionario, alguien que le devolviera el honor a la palabra, alguien que le devolviera el valor. ¿Quién sería capaz de devolverlo la credibilidad? ¿Quién sería capaz de devolverle el honor, su poder para levantar al ser humano? Y así, en un punto concreto de nuestra historia, apareció un hombre llamado Jesús de Nazaret, que aparentemente nació en el año 749 de la fundación de Roma, que para nuestra era sería el año 0 al 4 a.C. En el Evangelio de San Marcos nos relata que cuando entró a Cafarnaúm, en la sinagoga los sábados, empezó a enseñar. Y su forma de enseñar, su doctrina era tan admirable, quedaron tan sorprendidos que se dijeron unos a otros: ¿qué doctrina es esta? Porque hablaba como quien tiene autoridad y no como sus maestros de la ley. Marcos 1, 21 al 22. Pero hay que notar algo aquí. La palabra de Dios no dice que hablaba con autoridad, sino que dice que hablaba como quien tiene autoridad. ¿Será que una persona que tiene autoridad tiene una manera, una forma de expresarse, una forma de comunicarse? ¿Y aquellos que no tienen autoridad, será que se expresan o se comunican de otra manera? También hay que considerar una parte. Dice que hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley o escribas. Hay que prestar atención a esto porque sabemos que los maestros de la ley eran de las personas que gozaban con una tremenda autoridad en Israel en aquellos tiempos. El mismo Jesús dice que ellos se sentaron en la cátedra de Moisés y que le escuchemos en Mateo 23 en adelante, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen autoridad y que hablan como si no la tuvieran. Y hay personas que no gozan de la misma autoridad, no tienen la misma autoridad, pero hablan como si la tuvieran. Antes de seguir con esto, hay que saber qué significa autoridad. ¿Qué entendemos por autoridad y qué entendieron Marcos y los demás evangelistas cuando usaron la palabra autoridad para referirse a la forma de enseñar de Jesús? La autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio, el derecho para dar órdenes, y asimismo es la cualidad que hace que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad significa, por un lado, mandar, dar órdenes, y por el otro lado, ser obedecido. En Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, nos habla de un centurión romano que se acercó a Jesús y le pidió que le sanara a su sirviente. Jesús les dijo: vamos, voy a tu casa a sanarlo. Y el centurión le respondió: no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo se sanará. Esto es extraordinario. ¿Por qué dijo eso? Porque el centurión respondió: yo que soy un hombre, un capitán, alguien que está bajo autoridad y que también tiene personas bajo su autoridad, y cuando él manda algo, lo hacen. Le dice uno ve, el otro va, que venga, viene, al otro que le dice haz esto y lo hace, lo obedece, porque es una persona que tiene bajo su autoridad personas.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los escribas se dedicaban al estudio de la ley, eran profesionales de la enseñanza, los que explicaban la palabra de Dios. Jesús, en cambio, en apariencia era un hombre común y corriente, pero Él era la palabra de Dios. La misma palabra de Dios era Él. Por eso que cuando hablaba, no lo hacía desde lo que había aprendido en la escuela o sinagoga, como los demás hombres, sino de su propio ser de Hijo de Dios. En Juan 8:28 dice: yo no hago nada por mi cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me enseñó. Por esta razón, todos quedaban admirados y asombrados por la fuerza transformadora de su palabra. La palabra de Jesús no solo daba un comunicado, no solo daba una enseñanza, o daba una promesa, o decía cosas bellas. La palabra de Jesús era diferente. La palabra de Jesús cambiaba la vida genuinamente de lo que les escuchaban. Los sanaba de sus enfermedades, los liberaba de sus ataduras y de ataques demoníacos. Los resucitaba con poder y les daba fuerzas para seguir adelante. Por eso en Lucas 6, versículo 18 dice que venían a Él de diferentes partes para oírle, para ser sanados, para ser liberados, para tocarle, porque salía poder de Él. Así, en este breve video pudimos ver lo impresionante que fue la palabra de Jesús, su forma de expresarse, su forma de enseñar. Y termino con esta parte de la Biblia que dice en Salmos 107, versículo 20. Dice que Dios le envió su palabra, los sanó y salvó sus vidas de la tumba. En el próximo video vamos a seguir desarrollando este tema sobre la autoridad de la palabra y vamos a ir viendo el poder de la palabra de Dios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte, y también que ores por este proyecto. Esto ha sido tu hermano Walter Burgos y nos veremos en el próximo video. Bendiciones.